Damos inicio a esta charla informativa sobre nuestros programas de Magíster en Analítica de Negocios y Data Analytics Certificate. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy sobre esta charla informativa. También permítame saludar brevemente a Jonathan Santis, que nos va a estar acompañando sobre cómo hacer una correcta postulación a este programa para que puedan ver todas las fechas claves y también poder ver descuentos si es que los hay. Además, permítame saludar a nuestro profesor David Díaz, quien es director académico del programa de Data Analytics. Es profesor asistente del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Es ingeniero comercial y también cuenta con un magíster en finanzas en nuestra casa de estudio. Por último, también cuenta con un PhD en Business Intelligence de la Universidad de Manchester, esto en Inglaterra. Sus campos de investigación son el Business Intelligence, minería de datos, innovación, sistema de información gerencial, inteligencia artificial aplicada a la valoración de activos, entre otros. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada y que va a estar publicada en nuestro canal de YouTube a partir de hoy en la tarde. Así que cualquier duda que puedan tener la puedan a poder consultar. Así que sin nada más que agregar, le doy el pase a nuestro profesor. Hola Leonardo, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes, ya son las 12. ¿Me escuchan? ¿Me ven relativamente bien o no? Que tenemos algún problema de si me muevo, me enfoco yo, pero se desenfoca el fondo. Entonces, por lo menos quería partir, ¿cierto? Saludando a todos. Hola a Jonathan también, gusto en verte. Sí. Oye, bueno, pequeño gran detalle. Ya soy profesor asociado, ¿no? Hace poco obtuve ¿cierto? El ascenso, así que ¿ah? Ah, entonces lo Ya, vamos a corregir me inmediatamente. tenéis que subir el pelo. Eh, ya me voy a sentar y voy a empezar a compartir las láminas. Deme un segundo. Em, bueno, como pueden ver, ¿cierto? Justo ahora estamos de visita acá en MIT Sloan, ¿cierto? MIT Sloan es la Facultad de Economía de la Universidad de MIT, ¿cierto? Que es nuestro partner justamente para estos programas que vamos a estar comentando en la charla del día de hoy, que es el Data Analytics Certificate. Y también en parte, ¿cierto? Son programas relacionados, el Magíster en Analítica de Negocios, ¿ya? Entonces voy a comenzar con compartir la pantalla en un segundo. Lo voy a poner en modo slideshow. Avísenme si se ve todo ok. Sí, se ve todo ok. Todo ok, gracias. Entonces, bueno, voy a partir primero con una pequeña introducción. En el fondo, hace más o menos como 5 6 años atrás, se dio esta oportunidad junto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, FEN y MIT Sloan, ¿cierto? De colaborar entre estos tres departamentos, específicamente el Departamento de Industria en Ingeniería y la Facultad, la FEN completa en la Universidad de Chile, para crear algún programa ¿cierto? Que tuviera esta connotación como de analítica de datos, que por supuesto era un tema muy importante y va a seguir siéndolo, por cierto, por los próximas décadas probablemente. Entonces, originalmente, dado como los tiempos y para tratar de reaccionar relativamente rápido, primero se creó una especie de diplomado, ¿cierto? Internacional, que le llamamos Data Analytics Certificate, y ya estamos actualmente en la cuarta versión de ese diplomado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les interesa entrar en ese programa, ustedes entrarían a la quinta versión del diplomado, ¿cierto? Pero además, a contar del año 2023, ¿cierto? Recientemente comenzó, ¿cierto? Nuestra primera versión del Magíster en Analítica de Negocio, que es básicamente una especie no una especie, es una continuidad de este diplomado. Y como van a ver, están bastante articulados, hay varios cursos que están, ¿cierto? Que son en común, etcétera. Entonces, es un poco de lo que se va a tratar la charla, contar un poco de qué se trata cada uno de los programas, cómo se conectan y etcétera. ¿Ya? Cualquier duda, por supuesto, me la pueden ir haciendo ahí por el chat y las vamos dejando para el final. ¿Ya? Entonces, primero un poquito, ¿cierto? ¿Por qué estudiar en la Universidad de Chile? Me imagino que todos, si están aquí hoy día escuchando, saben un poco el por qué, pero por supuesto, ¿cierto? Somos una de las universidades más tradicionales, con más trayectoria, más contribución al país, que por supuesto eso se refleja en muchísimas cosas, ¿cierto? Somos la casa de estudio de muchos presidentes de la República, actuales y también, ¿cierto? Pasados.
premios Nobel que han sido, ¿cierto? Los dos premios Nobel estaban relacionados también a la Universidad de Chile, ministros, presidentes del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Tenemos una gran relación y contribución con nuestro Chile y siempre de alguna manera el norte es contribuir a que el país se desarrolle como un todo, ¿cierto? ¿Eso cómo se logra? Obviamente a través de un cuerpo académico de excelencia, ¿cierto? Profesores que básicamente están en la frontera del conocimiento, que están realizando investigación, que están produciendo conocimiento, no tan solo se dedican a, de alguna manera, a repetir lo que alguien más encontró, sino que justamente nosotros estamos continuamente tratando de empujar un poco la frontera del conocimiento, ¿ya? En particular en la Facultad de Economía y Negocio, ¿cierto? Se conjugan en el fondo tres grandes temáticas, que es esta idea de la economía, la administración de los negocios y los sistemas de información, y eso vamos a ver también que de alguna manera se refleja un poco en las mallas y en el cómo está organizado estos programas, en realidad los dos programas tienen un poco la misma idea. Y por supuesto ya, dado la gran tradición, tenemos más de 160 años, ¿cierto? Y por ejemplo la FEN tiene alrededor de 80 años, eh, tenemos una gran red de egresados. Eh, ¿Qué nos caracteriza, perdón, esta idea de la visión global? La visión global yo diría que tiene dos grandes connotaciones. La primera connotación tiene que ver con esta idea de la internacionalización, de tener vínculos internacionales, que por supuesto en este programa se reflejan, ¿cierto? De manera muy clara, ¿cierto? Esta idea de mantener, por ejemplo, muy buenas relaciones y lograr programas en conjunto con universidades destacadas como MIT, que es la número uno del mundo en todo lo que tiene que ver con ingeniería y tecnología, ¿ya? Pero también, por ejemplo, lo intentamos reflejar en la mayoría de nuestros programas de magíster, de pregrado, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en la escuela de posgrado nosotros tenemos, de la FEN, tenemos algo que se conoce como la Semana Internacional, ¿ya? Donde profesores de diferentes partes del mundo vienen a dictar un curso a la FEN, o varios cursos en realidad, y, por ejemplo, si ustedes entran al magíster y toman dos cursos en la Semana Internacional, se pueden convalidar por un curso de los de electivos de profundización que ustedes podrían tomar. O sea, está esta opción, ¿cierto?, de no tan solo tomar cursos con los profesores de tu programa, sino que también tomar estos cursos que se dan 2 veces al año, en enero y en julio, con estos profesores que nos vienen a visitar. Y, por ejemplo, justamente perdón, en la última Semana Internacional, que fue recientemente ahora en enero, hubo dos cursos que eran muy, en el fondo, atingentes a la temática. Un curso de como Data Analytics para marketing, ya ocupando textos, videos, etcétera, y un curso de ChatGPT en la innovación, ya como por ejemplo te puede ayudar a generar buenas ideas, ¿ya? Otra cosa que está disponible en esta idea de la internacionalización, por ejemplo, si ustedes también entran al magíster, pueden tomar de manera opcional un curso que es gratuito de nivelación de inglés, ¿ya? También está como incluido en el precio, y es básicamente inglés de negocios, ¿ya? No es cualquier tipo de inglés, sino que básicamente es revisar el vocabulario, etcétera. Y el último punto, bueno, tiene que ver con todos los convenios que tenemos con diferentes universidades, por ejemplo, con MIT y muchas otras universidades prestigiosas a lo largo del mundo. Ya, aprovecho acercar un poquito mi vaso con agua, me quedo un poco lejos. Em, bueno, dije que, perdón, que la visión global tenía dos capítulos. Un capítulo es la internacionalización, el otro capítulo tiene que ver un poco más con esta idea de ser inclusivo, representativo de todas las miradas, de todas las diferentes, ¿cierto? Diversidad que hay en Chile, de todo tipo, ¿cierto? Religiosa, cultural, sexual, etcétera. O sea, siempre nuestra visión de alguna manera incluye o intenta incluir, ¿cierto? A todas las diferentes diversidad que forma nuestro país, ¿ya? En términos bueno, de cómo se refleja, ¿cierto? Esta calidad y ser, ¿cierto? Uno de las principales universidades en el país, básicamente se refleja en que estamos normalmente en los primeros puestos en un montón de diferentes rankings. Por ejemplo, acá uno que siempre miramos mucho, el de la ranking QS, ¿cierto? Que nos pone, por ejemplo, como primero la mejor universidad pública, ¿cierto? De toda Latinoamérica, ranking América Economía también, por varios años hemos sido número uno. Entonces, ahí hay diferentes, obviamente, rankings que de alguna manera avalan lo que les estoy diciendo, no es solo ¿cierto? Una apreciación
interna, sino que también nuestro stakeholder, ¿cierto? Nuestra comunidad también nos percibe así, ¿ya? Por ejemplo, otra idea, otra área o arista, ¿cierto? Donde también se refleja un poco esto de la calidad que tenemos, se refleja, por ejemplo, en las diferentes acreditaciones, ¿cierto? Estamos acreditados por una de las organizaciones más prestigiosas a nivel mundial, que es la AACSB, ¿ya? Que solo acredita el 5% mejor de todas las escuelas de negocio en el mundo, y eso tiene varias implicancias en el sentido de que, por ejemplo, su título, ¿cierto? Su magíster o su diploma. Después, si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar en otro país, ¿cierto? Va a ser mucho más sencillo que se los convaliden, y de alguna manera van como una fast track en este tipo de procesos, ¿ya? Entonces, esto no es solo como un orgullo en el sentido de que es bueno ser acreditado, sino que también tiene implicancias prácticas, por ejemplo, para los graduados en este tipo de aspectos, ¿ya? Ahora ya entrando en la materia principal un poco de la charla, les comento respecto del, ¿cierto? Del Data Analytics Certificate, de este diplomado, ¿cierto? Que es un diplomado de postítulo que se dicta, ¿cierto? Como les comentaba, en conjunto entre la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ¿cierto? De la Universidad de Chile, específicamente eh, a través de su Departamento de Ingeniería Industrial, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Eso incluye los tres departamentos que conforman la facultad: el Departamento de Economía, el Departamento de Administración y el Departamento de Sistemas de Información y Control de Gestión. Y MIT Sloan, que es ¿cierto? Donde estoy hoy día acá visitando por esta semana, que es la Escuela de Negocios, ¿cierto? De MIT, ¿ya? Un poquito acerca de MIT Sloan. Como les comentaba, si uno va a ver los mismos rankings que estábamos comentando, quién está número uno a nivel mundial, es básicamente MIT, ¿cierto? En diferentes rankings de prestigio, tienen muchísimos premios Nobel, ¿cierto? Y además tenemos el orgullo de haber sido la primera universidad chilena, perdón, la primera universidad latinoamericana que logró un convenio, ¿cierto? De este tipo con MIT. Así que es un orgullo para nosotros, en el fondo, estar aquí conversando y de alguna manera conectados con ellos, ¿ya? Un poquito acerca del Departamento de Industria de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es parte, ¿cierto?, del principal centro de investigación en gestión y tecnología y economía aplicada. Es líder, ¿cierto?, en la formación de ingenieros civiles e industriales. Alrededor de 115 alumnos se gradúan todos los años, que son la elite, ¿cierto?, el perteneciente al 1% mejor del resultado de la PSU, la PAES, las diferentes pruebas de admisión, y también un gran número de egresados, ¿ya? Tienen un gran cuerpo académico de excelencia. Todos los profesores del Departamento de Ingeniería Industrial son top en el sentido de que todos tienen doctorado, todos están publicando continuamente en las mejores revistas científicas del mundo. Eso es un poco en la productividad académica, ¿cierto? Y tiene más de 20 años un poco en la formación ejecutiva también referente a estas áreas, ¿ya? Específicamente respecto del diplomado y obviamente muy relacionado también al magíster, ¿a quién está dirigido este programa? Acá también en el fondo se los puedo resumir cuando empezamos a conversar de cómo crear estos tipos de programas, el diplomado y el magíster. Como que siempre un poco la idea que englobaba todo era este concepto de queremos crear una especie de MBA de los datos, ¿ya? O sea, es un programa para personas que están básicamente eh, en ciertos niveles en que ya tienen que tomar decisiones, ¿ya? Posiciones de liderazgo, que tienen que tomar decisiones y que justamente necesitan que de alguna manera la data se transforme en información y que esa información pueda ayudarlo a tomar mejores decisiones, más y mejores decisiones de todo tipo, de eficiencia, táctica, estratégica, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es un poco el perfil que estamos buscando, ¿cierto? Personas que ya estén en estas posiciones de liderazgo o que estén apuntando a estar en una posición de liderazgo prontamente, ¿cierto? Jefe, subgerente, gerente, director de empresa o otro tipo de organizaciones, y básicamente de todos los campos laborales, ¿cierto? Desde, no sé, desde minería, banca, retail, o sea, es básicamente hoy día, ¿cierto? La data está presente de manera abundante en todo tipo de industria y en todo tipo de actividad. Entonces, donde quiera que se requiera ¿cierto? Esta capacidad de poder transformar la data en información, ese es un poco el target que buscamos para este programa, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos?
principalmente nosotros decimos que el programa tiene cuatro objetivos. Uno es aprender los componentes y pasos claves para la aplicación del data science en el mundo real, ¿cierto? Que son estas metodologías que mezclan un poco estadística, ciencias de la computación, econometría, ¿cierto? Y para justamente realizar estos procesos de transformación de datos en información, que requieren, por ejemplo, también cierto tipo de infraestructura especial. Entonces, eso tiene que ver con el segundo punto, ¿cierto? Adquirir conceptos fundacionales del data science, pero específicamente, por ejemplo, en el Big Data, ¿ya? Que tiene que ver un poco con estas tecnologías de tipo como arquitectura que hay detrás de los sistemas para poder almacenar y procesar esas grandes cantidades de datos, ¿cierto? Pero con un objetivo claro, ¿cierto? Que es la solución de problemas, que es como el tercer punto, mediante las diferentes herramientas para, ¿cierto? Alimentar, como les he venido diciendo, la toma de decisiones de todo nivel, tanto táctica, de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, estratégicas también, en base justamente al análisis de datos, ¿ya? Un poquito acerca de cómo es el perfil de nuestro egresado del diplomado, porque recuerden que el magíster está todavía recién empezando, vamos como a mitad de esa generación, todavía no tenemos egresado del magíster, pero sí les puedo contar un poquito cómo es el perfil de los egresados del diplomado. Ya en promedio tienen 6 años de experiencia laboral, que es uno de los requisitos, ¿cierto? Un porcentaje, ¿cierto?, importante de hombres, 80%, y las edades, como se pueden ver, principalmente entre 25 y 35 años, pero también hemos tenido gente, por ejemplo, bastante senior en los programas, directores de empresas, directoras incluso de organismos públicos, ¿ya? Em, Respecto, por ejemplo, de los cargos, como les comentaba, si se fijan, principalmente son gerentes, subgerentes, jefes de área o directores de diferentes empresas, pero igual ahí hay cierta dispersión para otro tipo de cargos, consultores también. Y respecto de las profesiones, principalmente ingenieros civiles de diferentes tipos, ingenieros comerciales, ¿cierto? Obviamente por el tipo de conocimiento que se imparte, y también un poco, ¿cierto? Disperso en otro tipo de profesiones. Hemos tenido abogados, incluso sociólogos, psicólogos, ¿ya? Psicólogos, psicólogas, en el fondo donde haya datos que se requieran procesar, esto puede ser una gran herramienta. Em, Respecto del cuerpo docente, en el fondo, para no ir en detalle, pero en el fondo un poco comentarles, como les decía, que en el fondo acá hay 4 departamentos, perdón, 5 departamentos que están involucrados, 3 departamentos que son, ¿cierto?, donde viven los profesores. Está el departamento de Ingeniería Industrial en Buchef, los 3 departamentos de la FEN, ¿cierto? Economía, Administración y Ingeniería en Información y Sistemas de Control, y la Escuela de Negocios de MIT, que es MIT Sloan, ¿ya? Entonces, en los diferentes cursos, en los diferentes ramos, ustedes van a tener la experiencia de tener clases con profesores que vienen justamente de todos estos departamentos, ¿ya? Acá hago, por supuesto, una mención especial a Richard Weber, que Richard es nuestro director del Magíster en Analítica de Negocios, además fue director del Departamento Industrial por un periodo bastante largo, acaba recién de dejar su cargo, ¿ya? Pero sigue siendo como parte de nuestro cuerpo docente. De hecho, Richard da como el curso de inicio tanto del diplomado como del magíster, y hay colegas, ¿cierto?, de los diferentes departamentos. Por ejemplo, Charles también es de industria, Jaime Miranda es de la FED de Sistemas de Información, Juan Velázquez de Industria, Esteban es de Economía, y así, ¿ya? Y por ejemplo, los profesores de MIT, ¿cierto? Hay 2 profesores que viajan desde MIT a Chile a dictar los cursos en Chile presencialmente. Entonces está el profesor, por ejemplo, Roberto Rigobón, ¿cierto? Y el profesor Robert Freund, que estuvieron recientemente en Chile dictando sus clases, ¿ya? También acá hago otra mención especial a Susana Monchain, que es actualmente la directora del Departamento de Ingeniería Industrial en Buchef, ¿cierto? Y ella también es parte de nuestro cuerpo académico, también da clase en ambos programas, ¿ya? Yendo ya un poquito más al detalle de cómo es el programa de estudio, cómo son las mallas de estudio, recuerden que estamos, ¿cierto?, viendo la malla del diplomado. Básicamente, como pueden ver, está organizado como en 3 capítulos, ¿ya? Un capítulo que son como los cursos como fundacionales o básicos, ¿cierto?
son 4 y son compartidos con los alumnos del magíster, ¿ya? O sea, si ustedes entran o al diploma o al magíster, van a partir sus clases tomando estos 4 cursos y van a compartir sala, van a estar sentados en el fondo con alumnos o del magíster o del diplomado y viceversa, ¿cierto? Porque algo que, claro, para los externos puede ser un detalle, pero para nosotros es importante. Nosotros, por ejemplo, cuando yo les dije que el Data Analytics Certificate es un diplomado, le puse un apellido, dije un diplomado de postítulo, ¿ya? Dentro de la Universidad de Chile hay como 2 tipos de diplomados, están los diplomados de extensión y los diplomados de postítulo. Justamente los diplomados de postítulo son los diplomados que permiten que uno pueda hacer la conexión con un magíster, ¿ya? Entonces, eso implica, en cambio los de extensión no. Entonces, eso implica que, por ejemplo, si en una sala tenemos alumnos de un diplomado que tiene una conexión a un magíster, tanto los alumnos del diplomado como los del magíster deben ser de nivel de magíster, ¿ya? O sea, se nivela hacia arriba los requisitos, los requerimientos para entrar al diplomado, incluso si tú no quieres entrar al magíster, son equivalentes a los que si tú hubieses debido cumplir, si hubieses entrado directamente al magíster, ¿ya? Entonces eso es importante porque en el fondo garantiza un poco que la calidad del alumnado sea suficiente justamente para que podamos después llevarlo a MIT y o conectar, ¿cierto?, con el magíster, ¿ya? Entonces, ¿qué cursos se incluyen en este módulo que es como el nivelatorio? Hay un curso de administración de base de datos moderna, un curso de nivelatorio de lenguaje de programación, donde principalmente en el fondo enseñamos Python y R, ¿ya? Un curso de introducción a la analítica de negocio y Big Data, que es el que dicta Richard Weber, ¿cierto? Y un curso de Data Driven Decision Making, como, ¿cierto? Toma de decisiones basada en datos que actualmente lo está dictando Marcelo Olivares, esto lo dicta Charles Strauss, y la administración de base de datos lo está dictando Juan Velázquez, ¿ya? Eh, una vez que, ¿cierto?, los alumnos han pasado estos cursos básicos, ¿cierto?, se dividen, ¿cierto? Se dividen los que van hacia la salida del diplomado y los que van hacia la salida del magíster, ¿ya? Entonces, si vamos por la rama de los que van a tomar solamente el diplomado, después hay otros cursos que se dictan de manera también presencial en Chile, o sea, esto y esto se dictan en Chile, y ahí hay un curso básicamente de conocimientos básicos de Data Mining y Machine Learning, que por ejemplo es el que dicto yo, un curso de aplicaciones, de casos de estudio, ¿cierto?, que tienen que ver con analítica de datos. Hay un taller, que es un curso corto, ¿cierto?, de ética y privacidad en el manejo de datos, y luego están estos 2 cursos de profundización, que son los que les comentaba que dictan profesores de MIT en Chile. O sea, en estos 2 cursos viajan los profesores de MIT a dictarlo físicamente en las dependencias en Chile, ¿ya? Y el diplomado, una vez que ustedes ya han pasado por todos estos cursos, culmina con algo que nosotros le llamamos esta experiencia de inversión en MIT Sloan, que básicamente son 2 semanas donde venimos todos, ¿cierto?, acá al MIT Sloan, donde me encuentro hoy día sentado, y durante 2 semanas tienen clases y actividades. Principalmente hay diferentes cursos de profundización, ya de diferentes temáticas, que al tiro les voy a mostrar un poco, por ejemplo, cuáles son las temáticas de lo que se acaba de dictar, ¿cierto? Esto termina mañana, ¿ya? Y en las tardes, normalmente algunos de los días, por ejemplo, también tenemos visitas a empresas y laboratorios de innovación. Por ejemplo, en esta vez fuimos a conocer el laboratorio de Verizon, ¿ya? Y también fuimos a ver el laboratorio de una empresa que se llama Akamai, que es una de las más importantes en todo lo que es infraestructura global de Internet. Ellos están como muy presentes en esa dimensión, ¿ya? Entonces, yéndome un poquito, por ejemplo, cuáles son los cursos que se dictan en MIT, básicamente es como un día cada curso todo el día, hay clases de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces hay uno, por ejemplo, de introducción a la macroeconomic measurement, ¿cierto? Como sería como medidas macroeconómicas, ¿cierto? Supply chain logistics, me cuesta traducir, pero básicamente, ¿cierto? Cadenas de suministro y logística. Hubo un curso también de Generative AI, de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? ChatGPT y todos sus primos, que están muy de moda. AI y salud, data analítica prescriptiva, ¿cierto? Con optimización para, por ejemplo, aplicaciones que tienen que ver con el beneficio social, ¿cierto? Un curso de causalidad, ¿cierto? Labor markets, por ejemplo, people analytics, todo lo que tiene que ver con, ¿cierto?, con esta idea de cómo podemos usar la data de los colaboradores de las empresas para tomar diferentes decisiones.
y un curso de Sport Strategy and Analytics, ¿ya? Algo que se me olvidó contarles, por ejemplo, es que además de las clases, además de las visitas a empresas, también hay algunas cosas sociales. No sé, por ejemplo, en esta oportunidad fuimos a ver un partido de la NBA y que jugaban los Boston Celtics. Y afortunadamente los Boston Celtics ganaron, ¿ya? Ya no había otro tipo de actividad. Y además está la graduación, ¿ya? Entonces, en la graduación, por ejemplo, cuando ustedes se gradúan, ¿cierto? De este Data Analytics Certificate, van a acceder a un montón de beneficios también del programa de graduados de MIT. Por ejemplo, uno que es bastante interesante es esta idea del 20% de descuento si ustedes quieren seguir tomando otros cursos de educación ejecutiva continua con MIT, ¿ya? Em, Después, para los graduados, ¿cierto? Algo que alguien siempre nos preguntan, básicamente ustedes obtienen dos diplomas, dos certificados, uno que es el que entrega la Universidad de Chile, que dice cierto diplomado en analítica de datos, y uno que entrega MIT, que dice Data Analytics Certificate, ¿ya? Son muy bonitos, de hecho por acá tenemos, creo que tengo la foto, o la saqué. Saqué la foto, pero, o sea, una foto donde está una graduada con el cartón, ¿cierto? Entonces tú puedes presentar obviamente el que a ti más te guste, el que a ti más te acomode, ¿ya? Eh, Después, ahora ya me empiezo a empezar a pensar un poco en el magíster, ¿cierto? Entonces, este diplomado, como les comentaba, se puede conectar, si uno quiere, como un empalme directo al magíster de analítica de negocio. Por lo mismo, ambos programas tienen la misma fecha de inicio, que es el 19 de julio del 2024. Y, por ejemplo, si ustedes son exalumnos del Data Analytics, o sea, lo hicieron en las primeras versiones, cuando todavía el magíster no existía, también tienen ¿cierto? Un tratamiento especial en el sentido de que les damos descuentos especiales y hay algunas convalidaciones de curso ahí también que son específicas a la versión que ustedes hayan tomado, porque han habido, ¿cierto? Algunos pequeños cambios a través del tiempo, ¿ya? Em, entonces, ¿cuál es un poco el formato, ¿cierto? El formato del Data Analytics es weekend, o sea, tienen clases viernes en la tarde de las 5:30 hasta las 9:30 de la noche y el sábado todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dura 7 meses aproximadamente, o sea, típicamente empieza en julio y termina ahora, como a fines de enero del año siguiente, ¿ya? Y el valor, 495 UF, pero como vamos a conversar un poco más adelante, ese es como el precio de lista. También hay una gran parrilla de posibles descuentos que ahí probablemente Jonathan conoce mejor y él les puede dar más detalle de cuáles son todos los descuentos posibles. De los que yo recuerdo siempre los más interesantes son, por ejemplo, el de pronta matrícula o si eres, por ejemplo, un funcionario del Estado, ¿cierto? Que trabaja en una empresa estatal o en un ministerio, también hay como eh, descuentos especiales, ¿ya? Respecto de cómo es el formato, es básicamente en lo que nosotros le denominamos blended, pero ¿eso qué significa? Significa que el profesor todas las clases las da presencial, ¿ya? O sea, nosotros vamos a la FEN, ¿cierto? Y dictamos nuestra clase de manera presencial. Es el alumno entonces el que tiene ¿cierto? La opción de decidir si va ese día presencialmente a la clase para escuchar al profesor ahí en vivo y en directo, o se conecta, por ejemplo, vía Zoom o alguna de las plataformas que se esté ocupando en ese momento. Normalmente casi todos ocupamos Zoom, ¿ya? Entonces, pero hay ciertos requisitos mínimos de asistencia, ¿ya? El programa en total requiere que tú tengas a lo menos un 75% de asistencia en cada uno de los cursos de manera individual, no se promedian, cada curso tiene que tener un mínimo de 75% de asistencia, y de ese 75% de asistencia se requiere además que un 50% sea asistencia presencial. O sea, en el fondo te queda como un 25%, un par de clases a las cuales tú podrías asistir de manera online, por Zoom, ¿ya? O sea, la idea es dar un poco de flexibilidad, pero que esté principalmente orientado a la presencialidad, ¿ya? Algo que es bueno que lo escuchen ahora, porque siempre después los alumnos preguntan e insisten, es que la obligación, ¿cierto? El compromiso de los profesores es a dictar la clase vía Zoom, ¿ya? O sea, va a estar presencialmente, pero va a haber una cámara que va a estar, ¿cierto? Mostrando en vivo lo que está ocurriendo dentro de la sala. Todas las salas de la FEN están preparadas para este tipo de formato. Tenemos cámaras especiales, micrófonos especiales,
hay pizarras, ¿cierto?, que te permiten hacer que la casa también lo pueda ver, que te puedan escuchar en la sala si tú estás haciendo preguntas desde la casa. O sea, está todo diseñado para que esta experiencia blended funcione bastante bien, ¿ya? Pero es opcional, es optativo, cada profesor decide si es que quiere grabar su clase, ¿ya? Y además cada profesor decide si es que quiere compartir la grabación, ¿ya? O sea, hay profesores que, por ejemplo, como yo doy la clase en vivo, la grabo y la comparto siempre, siempre comparto la grabación, pero hay profesores que dan la clase en vivo, la graban, pero por ejemplo solo la comparten para casos muy especiales. O sea, alguien que a lo mejor tuvo un problema médico o tuvo un problema, no sé, en el trabajo y de manera justificada, en el fondo el profesor le dice, ya, perfecto, te doy permiso para que entres a ver la grabación, ¿ya? Pero eso es una opción que está como dentro de la libertad de clase de cada uno de los profesores, ¿ya? Y por supuesto se exigen cosas mínimas de conducta, ¿cierto? Tener la cámara prendida, mantener el respeto, contestar cuando te hacen una pregunta, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Eh, Acá es importante mencionar que obviamente se requiere, ¿cierto?, un poquito de experiencia laboral en el área, tener un grado de licenciado o título profesional, ¿cierto?, como ad hoc al tema que va a estudiar, como les mencionaba, típicamente alguna ingeniería, o no sé si vienes del área de contabilidad, o sociología, o psicología, o sea, de algún área que tenga entonces esta necesidad de tener que administrar y procesar grandes cantidades de datos, pero como el Data Analytics Certificate, ¿cierto?, culmina con esta actividad en MIT, ¿cierto?, es requisito obligatorio un buen manejo del nivel de inglés, ¿ya? ¿Cómo eso se mide? ¿Cómo sabemos que tú tienes un buen nivel de inglés? Súper fácil, porque si tú empiezas ¿cierto?, a avanzar en este proceso de matrícula e interés en el programa, en una de las etapas te va a llamar alguien desde MIT y te va a hacer una entrevista en inglés, ¿ya? O sea, acá no hay que dar ninguna prueba, sino que simplemente te llega un telefonazo, ¿cierto? La persona encargada acá en MIT te empieza a hacer un par de preguntas y ella o él, ¿cierto?, al final del día decide, sí, esta persona me entendió, podemos mantener una comunicación fluida, así que perfecto, doy fe de que tiene un nivel de inglés suficientemente bueno como para que pueda venir acá al programa, a la versión, las semanas en MIT, ¿ya? Así se chequea esta idea del buen manejo en inglés. Em, Eso de momento con el Data Analytics Certificate. Dejemos, si quieren, déjenme avanzar directamente, también por el tiempo, al magíster, ¿ya? Y ahí podemos juntar todas las preguntas de ambos programas. Son muy relacionados, entonces mejor dejarlo al final, ¿ya? Entonces, hay cosas que no me quiero repetir, pero ¿cierto? Entonces, este programa conjunto, ¿cierto?, en que tenemos una muy buena relación con MIT. Acá, oficialmente, ¿cierto?, el magíster está solo formado solo por las dos escuelas, ¿cierto?, la FEN y el Departamento de Industrias de Ingeniería Industrial. Pero, por ejemplo, obviamente, dado que tenemos este programa hermano o primo, ¿cierto?, también se da la oportunidad de que, por ejemplo, algunos cursos que se abren para el diplomado lo puedan tomar como electivo ustedes que están o que estarían en el Magíster de Analítica de Negocios, ¿ya? Está pensado también, lo vamos a ver en un ratito cuando veamos la malla, con harta flexibilidad curricular, ¿ya? Una parrilla bastante grande de cursos de profundización que tiene un poco esta idea de ser como electivo, ¿ya? O cursos que te permiten como profundizar un poco en un área en específico que a ti te interesa, ¿ya? Perfil de ingreso muy similar a lo que ya les mencioné, ¿cierto? La única diferencia es que, por ejemplo, en el MAN no es un requisito obligatorio el inglés, ¿ya? O sea, tú podrías hacer todo tu magíster en analítica de negocio eh, sin tener que ir a MIT, sin tener que tomar los cursos en inglés y te vas a poder graduar sin ningún problema. Por supuesto, si tú tienes inglés, sería igual interesante que ustedes de alguna manera le pudieran sacar un poco provecho a esta relación con el programa Hermano, ¿ya? Em, ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, proveer conocimiento y fundamentos para la recolección, almacenamiento y procesamiento de datos, desarrollar habilidad analítica para estudiar, visualizar y proyectar diferentes escenarios, comprender los problemas que enfrentan las organizaciones para diseñar soluciones y modelos analíticos que proporcionen información para la toma de decisiones, formar profesionales que impulsen y gestionen equipos de trabajo en analítica de datos sobre la base del uso ético de los datos y el resguardo de la privacidad, ¿ya? Programa de estudio, entonces déjeme comentar un poco el primero.
¿Cuál es como la estructura, cuál es la lógica? ¿Ya? De nuevo tenemos como diferentes capítulos, en el diplomado hay 3 capítulos, en el magíster hay 4 capítulos, ¿ya? Entonces, un primer capítulo tiene que ver con esta idea de los cursos de formación, primero, perdón, básica, ¿ya? Después hay un set de cursos o grupos que tienen que ver con la formación avanzada. El tercer capítulo son estos cursos de profundización y amplitud, estos electivos, que son 7 en total, o sea, ustedes van a poder tomar 7 cursos de profundización y amplitud, ¿ya? Más una actividad final, que es lo que nosotros le llamamos el AFE, que es la actividad formativa equivalente a una tesis, ¿ya? ¿Por qué se le llama AFE? Porque básicamente no les pedimos esto como desarrollar estas tesis así como a la antigua, un libro grande que al final como que uno lo hacía y nadie lo leía. Entonces acá la idea es que tu tesis sea en realidad el poner en marcha en etapas de prueba de concepto un proyecto que esté ligado con el área de Data Analytics, ¿ya? O sea, es algo mucho más práctico, más aplicado, ¿sí? Respecto, déjenme avanzar un poquito, ya que bueno, acá se nota también que justamente estos 4 módulos son estos módulos que hacen como de empalme o de enganche entre el diplomado y el magíster, que son los que se comparten entre los dos programas, ¿ya? Em, Respecto así como en términos de calendario, ¿ya? Este programa dura 7 bimestres, o sea, está organizado como en grupos de bimestres, o sea, 2 meses. eh, y en la práctica, en el fondo, el programa en realidad dura aproximadamente 18 meses, no 14, ¿ya? ¿Por qué 18 meses? Porque entre medio, ¿cierto? También nos tocan los recesos de verano, hay vacaciones en el fondo. Entonces, desde el momento en que uno comienza el programa, que es julio, ¿cierto? Del 2024, más o menos, si uno toma el calendario así normal, en 18 meses más tú ya deberías estar listo para graduar, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los cursos destacados? Bueno, ya les había comentado toda esta idea de los cursos básicos. Se incluye además un módulo de estadística y probabilidades que la mayoría de los alumnos que hemos tenido lo convalidan, ¿cierto? Porque son básicamente vienen de formaciones que lo tienen desde antes, ¿cierto? Pero igual lo podrían tomar si a ustedes les interesa. Después hay cursos, ¿cierto? Por ejemplo, hay un curso entero de ética y privacidad en el manejo de datos, no solo un taller, que es más cortito como lo que se da en el diplomado, en el magíster hay un curso completo. Y hay varios cursos acá, por ejemplo, es interesante comentar que hay varios cursos que parecieran ser la traducción del curso del diplomado en analítica de negocio, ¿ya? Pero en realidad es más bien, entre comillas, un alcance de nombre, porque es un curso de magíster completo que tiene mucho más extensión, ¿ya? O sea, por ejemplo, así como en el diploma hay un taller de ética y en el magíster hay un curso de ética, no es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, en el diplomado hay un curso de fundamentos de Machine Learning, después en el magíster hay un curso de magíster de aprendizaje de máquina, de Machine Learning, donde podemos ir mucho más allá y profundizar un poco más los temas. El diplomado obviamente queda a un nivel mucho más aéreo, ¿cierto? No alcanza uno a bajar en los diferentes temas, ¿ya? Entonces hay algunos cursos, por ejemplo, de TI para la gestión y toma de decisiones, métodos experimentales y analítica de datos, casos aplicados a la analítica de negocio. Estos son cursos, por ejemplo, que se dictan son como cursos tipo MBA, estrategia de negocio y analítica de datos, el de TI para la gestión, ya lo mencioné, más estos 7 cursos de profundización o electivo, y esta idea de la tesis, ¿ya? Que básicamente en términos de calendario debería durar alrededor de 4 meses, pero como les digo, a veces cae una vacación entre medio, entonces ahí es donde se alarga a estos 6 meses, ¿ya? Em, Acá, por ejemplo, algunos de los cursos electivos, estos cursos de profundización que tenemos en el radar, ¿cierto? Que se van a dictar, va a haber uno de inteligencia generativa, uno de deep learning, o aprendizaje profundo, uno de encuesta, procesamiento de lenguaje natural, etcétera. Esto sí, obviamente, bueno, en realidad todo puede ir un poco acomodándose, pero va variando de acuerdo a 2 cosas. Una es obviamente qué tipo de materia o tópico, ¿cierto? Es como de interés en el año en que se esté dictando el programa. Por ejemplo, hoy en día, ¿cierto? La inteligencia artificial generativa es como un tema súper hot.
Y también un poco sujeto a disponibilidad y calendarización de los profesores, ¿ya? O sea, que de alguna manera haya un profesor disponible para dictar ese curso en el momento que toca dar ese curso. ¿Ya? Hay veces que hay tope de horario, etc. Entonces, eso se define un poco cuando ya está más cerca el semestre en que les toca tomar el curso. Em, Sobre el programa, ya mencioné varias cosas, son 7 bimestres, también tiene la misma modalidad weekend, o sea, clases viernes en la tarde hasta las 9:30 de la noche y sábado todo el día, tienen el mismo valor lista, pero como les decía, también hay cierto un montón de posibles descuentos, ¿ya? Em, Mantiene el mismo formato blended, ¿cierto? Con los mismos requisitos de presencialidad, de conexión asincrónica, etcétera, ¿ya? Y los antecedentes, ¿cierto? Lo que se requiere para postular es muy parecido al diplomado, ¿cierto? Pero como les comentaba, requiere un poquito menos de experiencia laboral si tú quieres entrar al magíster, y además no necesitas tener un nivel de inglés alto, ¿ya? No se pide como requisito el dominio del idioma inglés, ¿ya? Y lo voy a dejar acá porque en el fondo ya después viene la etapa del en fondo, cómo se financia, cómo se paga, cómo continúo con el proceso de matrícula, que ahí es básicamente Jonathan el que ¿cierto? Como experto en esta parte. Entonces, hagamos una pausa acá y los escucho. No sé si tienen alguna pregunta, duda. No, parece que no me llegó ninguna duda por el chat. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta que quiera hacer? Están todos los micrófonos habilitados para que puedan hacer sus preguntas. Hola profesor, buenas tardes. Por acá Patricio Vera. Hola, Patricio. Nos vimos hace unos par de días en todo caso. Ah, ¿fuiste a la otra charla también? No, usted estuvo ahí en el término del MBA. Ah, ya. Ah, perfecto. Eh, Cuéntame. Una sola pregunta. Con respecto a este programa del Magíster, de todas Ujú. maneras, al término del Magíster, ¿se puede ir al MIT o no? Sí, o sea, aquí la analogía es la típica de Barbie y sus accesorios se venden por separado. Se puede, pero se paga adicional. O sea, si tú, por ejemplo, entras al magíster, culminas todos tus cursos, etcétera, tienes la opción, sin ningún problema, de ir a estas 2 semanas, que es como la visita que se da en MIT Sloan, ¿ya? Pero tiene un costo adicional que tendrías que pagar, ya que es básicamente el costo como del certificado que te da MIT, más la estadía, el pasaje y todo ese tipo de cosas, De acuerdo, ¿ya? pero ahí no tiene otros, no hay que tomar ramos adicionales. No hay que tomar ramos adicionales. Yo diría que el único requisito adicional que te habría que checar es tu inglés. ¿Te Ah, fijas? ok. Sí, Porque claro, en el fondo lo que no queremos, en realidad lo que no quiere MIT que pase es que llegue alguien que esté sentado ahí las 2 semanas y que no cache nada. Que sí, obvio, sí, es como medio obvio, ¿ya? de acuerdo. Entonces, veo además que hay dos preguntas ahora en el chat. Hola Franco, Franco Cariqueo me pregunta, ¿el magíster está acreditado o en proceso de acreditación? El magíster no está acreditado todavía, sí estamos en proceso de acreditación en el sentido de que estamos preparándonos para acreditarnos en el menor corto, en el plazo más corto posible, pero en el fondo para poder acreditar un programa de magíster, entiendo que tiene que haber a lo menos una generación ya graduada, ¿ya? Entonces, hasta que no se gradúe en la primera generación, formalmente no nos podemos acreditar, ¿ya? Pero estamos en eso, o sea, ya estamos juntando todos los documentos, llenando los formularios, como cosa de estar así como listo para apretar enviar una vez que tengamos la primera generación graduada, ¿ya? Hola Fernanda, Fernanda Parada me pregunta por chat también, dice, ¿la visita a MIT es obligatoria? Entonces, para los alumnos del diplomado del Data Analytics Certificate, sí, es obligatoria, ¿ya? Pero no así para los alumnos del programa de Magíster, ¿ya? Que era un poco lo que estaba contestando también a Fernando, ¿cierto? Pero es al revés, o sea, si tú terminaste el Magíster y te gustaría ir a MIT, sujeto a que pase un poco la pregunta, perdón, el test de inglés, puedes ir también a MIT pagando el diferencia. Estefanía me pregunta también, hola Estefanía Barraza, dice, algo no entendí del todo. ¿Se puede iniciar el diplomado y en el transcurso continuar con el magíster? No sé si entiendo bien la pregunta. O sea, tú Si quieres podrías... te hablo, sí. Sí, dale, Estefanía. Hola, sí, Hola. por ejemplo,
Sí, porque entiendo que tienen el programa de diplomado y ahí dentro de las slides que mostraste, ¿Sí? contabas de que sobre todo los primeros dos bloques tenían cursos en común con el magíster y ya Correcto. después en el segundo bloque ya eran como los cursos de profundización que tenían que ver mucho con propio del Ese. máster. Entonces, Ajá. en el caso de que, por ejemplo, yo quisiera iniciar el diplomado, ¿ya? Y después, ya terminando, digo, ¿sabes qué? En realidad quiero continuar con el máster. ¿Está ese flujo? Sí, sí, también, O- también, o sea, otra opción es exactamente lo que tú me acabas de decir. O sea, es, por ejemplo, primero hacer el diplomado y después que has terminado el diplomado, decidir iniciar el magíster, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de eso? Ujú. Es que, por ejemplo, todos estos cursos en azul se convalidan directamente, ¿ya? Dale. Y, claro, y dependiendo un poco, por ejemplo, si no me equivoco también, ahí no me acuerdo de memoria, también tenemos algunas eh, hicimos como déjame explicarlo acá, con esto se entiende un poco mejor. Si no me equivoco, por ejemplo, si tú podrías pedir que el de Fundamentals, Model Real Life Application Case Studies, esos dos se convaliden por un curso de profundización del magíster. Perfecto. Y también entiendo que los dos de profundización de los profesores de MIT, se convaliden también por otro curso de profundización del magíster. O sea, se te acorta, entre comillas, el magíster como en 6 módulos, como en el mejor de los casos, ¿ya? Eh, Ujú. pero, por ejemplo, justamente eso es opcional, en el sentido de que tú decides si quieres que te convalidemos estos cursos por cursos de profundización, porque a lo mejor tú quieres tomar esos cursos de profundización. ¿Se entiende Claro. la diferencia? Entonces, ahí hay un poco de todo, pues. Hay gente que lo quiere acortar y hay gente que dice que no, me interesa igual seguir profundizando. Pero en el fondo la respuesta concisa a tu pregunta es que sí, 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 no hay ningún problema después en continuar en el magíster y se hacen todas esas convalidaciones. ¿Ya? Buenísimo. No hay problema. Em, Después, Rodrigo dice, hola, buenas tardes, siguiendo con la opción de tomar el magíster y después optar ir al MIT. ¿Cuál es el costo? ¿En qué minutos se puede tomar esa decisión? ¿Puede pasar un año o dos después de egresar del magíster? Una buena pregunta, Rodrigo. En el fondo tiene que ver principalmente con el momento del año en que ocurre la visita, ¿ya? Entonces la visita es normalmente ahora en enero, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, más o menos como a finales de noviembre, principios de diciembre, por ahí, se cierra un poco la lista de las personas que van a ir a la visita de MIT, por todo el papeleo, ¿cierto? Por todo lo que implica en el fondo la matrícula, el pago de allá y acá, etcétera. Entonces, básicamente tú puedes como tener la opción de ir a MIT, dependiendo podría en el fondo tener hasta 2 enero, ¿te fijas? O sea, el primer enero cuando estás como en la mitad del magíster y después te toca un segundo enero que es para cuando ya estás como casi a punto de entregar la tesis, ¿ya? Ahora, igual es importante comentar que justo ahora digamos, en fondo, las próximas 2 semanas, tenemos que como renovar este convenio con MIT, ¿ya? Entonces, bueno, hasta que no se firme, ¿cierto? No es 100% seguro que continuemos, por supuesto, están todas las ganas, toda la idea de continuar, pero en el fondo, el, a lo que voy es que no sé si en el 2000, o sea, para la versión que ustedes estarían postulando, la del 2024, no hay ningún problema. Estoy pensando como en la versión del 2025, 2026. Ahí no tengo claro, obviamente, cuál va a ser las condiciones. Pero si todo continúa igual, que es lo más probable, pasaría un poco lo que yo te estoy comentando, ¿ya? No sé si te contesté. Eh, y ahora eso puede pasar, por eso, se puede pasar más de un año o dos después de egresar del magíster. Pucha, en teoría sí, ¿cierto? Pero no puedo garantizar en el fondo que ¿cierto? Los rectores de las dos universidades vuelvan a firmar esto los convenios duran 4 años, ¿ya? Entonces no tengo idea de qué va a pasar en 4 años más. Respecto del costo adicional, ahí quizás Jonathan lo tiene más claro. ¿Cuánto es el costo de hacer solo el delta si hacer el magíster y luego ir al viaje? Sí, para el caso son 495 UEFs. Sobre eso se aplican obviamente los descuentos vigentes, que puede ser por pronta postulación, puede ser funcionarios públicos, y tenemos que ver obviamente, según decreto, cuál es el mayor porcentaje a aplicar.
Y si, bueno, después desean tomar el viaje, ahí son 8.600.000. Ya, eso me imagino que al tipo de cambio de hoy y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Claro. Después, bueno, Fernanda preguntaba algo parecido, valores de 500 UF por cada uno o por ambos programas. No, o sea, cada programa vale 500 AUF por separado, pero sí entiendo que sí hay un descuento, que también tenemos gente que ha hecho eso, que se matricula simultáneamente en los dos programas. Si tú te matriculas simultáneamente en los dos programas, hay un precio especial que tampoco lo sé de memoria. Ahí quizás Jonathan de nuevo me pueda ayudar con eso. Sí, para el caso hay que ver ahí, bueno, obviamente la postulación, estar aceptado y después ver por política interna, en definitiva, cuál es el porcentaje de descuento que podemos aplicar para ambos casos, en definitiva, para el magíster y para el data. Sí, o sea, en el fondo lo único que te puedo garantizar, Fernanda, es que si tú decides matricularte simultáneamente en ambos programas, el costo final va a ser menos que pagarlos por separado. Pero si no, tienes que pagarlos por separado. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sebastián nos manda saludos. Gracias, Sebastián, por haber venido. David, ¿Consultas? bueno, de todas formas, bueno, nosotros vamos a quedar en contacto con cada uno de ustedes al término de la sesión. Les vamos a hacer llegar un correo con todos los antecedentes del programa, en este caso Data y Man. Y bueno, obviamente ahí vamos a resolver todas las dudas, vamos a buscar obviamente el mayor porcentaje de descuento posible y ver también las distintas alternativas de financiamiento que tenemos para este programa. Eso. ¿Lo dejamos aquí? ¿Parece? ¿Más dudas, Acá hay otra preguntas? pregunta de Ahí, Rodrigo. ahí llegó otra pregunta. Dice, ¿tiene el mismo costo entrar al magíster y después optar al viaje que entrar a ambos programas al mismo tiempo? No lo sé. No, tiene una diferencia. Me Sí, imagino que ahí es hay una más diferencia. barato entrar a ambos programas al mismo tiempo. Sí, Exactamente. Sí, hay una diferencia importante entre uno y otro. Te podemos enviar igual de todas formas, Rodrigo, la información con las distintas combinaciones que tenemos, obviamente, de ingreso al data, después al magíster o el magíster más el viaje. Así que te podemos enviar esa información si gustas. Y bueno, les voy a dejar igual mi correíto acá para que puedan, obviamente, también remitir cualquier consulta. Sí, en el transcurso de esta tarde vamos a estar enviando los correos con la grabación de esta charla informativa para que puedan revisar quizás algo que no recuerden y también vamos a dejar enlazados con el ejecutivo para que podamos tener entonces una pronta respuesta a todas sus dudas. No sé, profesor, si quiere agregar algo más como cierre. sí, no, solamente darles las gracias a todos por haber dedicado el tiempo, por el interés, ¿cierto? De verdad estamos súper orgullosos en el fondo de este programa, programas, de los dos, ¿cierto? Y yo creo que, no sé, por lo menos en Chile, no creo que haya nada parecido. O sea, de verdad es un programa muy, muy, ¿cierto? Es un orgullo tener en el fondo esta posibilidad de estar ahí en colaboración, ¿cierto? Entre las facultades y con MIT. Así que nada más que agregar, ya solo repetir las gracias y eso, cualquier duda, ahí estamos. Rodrigo dice, ¿qué tan técnico es el magíster? Es más técnico que el diplomado, ¿ya? En el sentido de que o sea, yo diría que en casi todos los cursos, quizás en los que son más como managerial, no te van a hacer programar, pero en la mayoría del resto he visto que todos los profesores están ocupando mucho Python, R, ¿ya? Ahora eso no quiere decir que uno tenga que ser experto en Python ni experto en R. La mayoría de los profesores, en el fondo, el nivel de lo que hace es como que te muestra un código ya hecho, ¿ya? Un código ya hecho te explica un poco qué es lo que hace cada parte y luego, en el fondo, uno tiene que editar algunas cosas, ¿ya? Entonces yo diría que como el nivel que tú necesitas, por lo menos desde el punto de vista, ¿cierto?, de programación, este nivel de entender un código y apretar play para que corra. Ya no es sentarse a escribirlo desde cero. ¿Ya? Eh, Ahora, también, de nuevo, quizás un poco por el formato y el tipo de alumno, etcétera, por supuesto, no es tan técnico, o sea, ahora me voy al otro lado, no es tan técnico como, por ejemplo, un programa primo que tiene justamente el Departamento de Industria que se dicta en la Facultad de Ingeniería y que, por ejemplo, ese programa tiene un formato diurno,
¿ya? Entonces, en el formato diurno típicamente son alumnos recién egresados de ingeniería que continúan haciendo el magíster. Entonces, en ese formato, el formato, ¿cierto?, de este programa, creo que se llama Magíster en Ciencia de Datos, si mi memoria no me falla, ahí ese es 100% técnico. Ahí es como full código y muy, muy, ¿cierto?, como orientado a otro público. Por eso digo, como te decía, yo diría que acá así como el ethos de ambos programas, del diplomado y del magíster, esta idea de que es como un MBA que sabe de datos, que entiende que es un programa, que es un algoritmo, cómo corre. Pero eso obviamente jamás te va a poner al nivel de alguien que estudió ingeniería civil, convención informática, ¿ya? Ese es un poco como los dos extremos, ¿cachai? Entonces por eso te estoy diciendo que esto está más como cargadito al medio que en el otro extremo de full técnico, ¿ya? Espero que haya quedado un poco más claro con eso, Rodrigo, qué tan técnico es el magíster, ¿sí? ¿Y cuándo son las postulaciones? Esto tiene postulaciones abiertas, Fernanda. O sea, está abierto desde hace como un mes y va a estar abierto, me imagino que aproximadamente hasta como un mes antes de que inicie, junio por ahí del próximo año. ¿Ya? Eh, ya puedes postular en cualquier momento. ¿Ya? ¿Alguna última duda? Parece que estamos ok. Ya, bueno, me despido. Que estén muy bien, un gusto y ojalá decidan estudiar con nosotros. Muchas gracias, hasta pronto. Que estén bien. Muchas Muchas gracias, gracias hasta a todos, luego. que estén muy bien. Saludos acá desde el frío en Cambridge, Boston. Chao, chao. Saludos ahí. Chao, chao, gracias.